enfermedad de pequeño vaso está en 19.4%. La otra es la aterosclerosis, 14.7%, que es la acumulación de colesterol en una capa del vaso, ¿no? Del vaso sanguíneo, que ahorita lo vamos a ver. Otros 4.6%, y miren el porcentaje de indeterminados, ¿no? Es bastante frecuente. Para decir que un paciente tiene un AVC isquémico, un stroke indeterminado, tiene que haberse estudiado ya, tienes que haber descartado aterosclerosis, cardioembolismo y enfermedad de pequeño vaso, con distintos estudios que ahorita lo vamos a ir viendo. Esta escala de ranking modificada es como nos vemos a los pacientes en cuanto a si tiene o no discapacidad y qué tanta discapacidad tiene. Esto es muy importante porque nos ayuda a valorar, bueno, este paciente antes del AVC isquémico pues tenía un ranking de 1, ¿no? Discapacidad poco significativa, realizaba por sí mismo todas las actividades. Pero después del AVC isquémico pues terminó en ranking de 5, ¿no? Que ya totalmente dependiente de los familiares, ¿no? Por ejemplo, esta escala es muy importante en cuanto a valoración de los pacientes después de un AVC isquémico y en cuanto al pronóstico. Aquí nos marca que una recuperación a los 30 días, el ranking, una recuperación excelente, o sea, un ranking de 0 a 1, se puede presentar hasta 41% de los pacientes. Con un ranking de 2 a 3, un 18%. Sin embargo, va a depender mucho de qué tipo de AVC isquémico y si fue extenso, de qué rama, ¿sale? Y secuelas graves, pues un ranking de 4 a 5 hasta un 20% y una defunción del 21% de esos pacientes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, el AVC isquémico, como muchas enfermedades, las enfermedades vasculares, pues tiene factores modificables y no modificables. Los modificables pues son todas aquellas cosas que el paciente puede realizar y que va a cambiar en su estilo de vida y que va a caer en una mejor calidad de vida y menos enfermedad, ¿no? La hipertensión, la dislipidemia, eso le toca pues tanto al médico como al paciente, pero también la obesidad, ¿no? El sedentarismo, todos esos factores modificables. Uno de los más importantes es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo es la principal causa de enfermedad aterosclerosa. En cuanto a los no modificables, pues todo lo que ya el paciente tiene ya no va a cambiar, ¿no? Si es un viejito, si tiene ya 82 años, no va a cambiar. Si tiene raza negra, que también tiene mayor incidencia de aterosclerosis, no va a cambiar. Si somos latinoamericanos, pues tampoco, ¿no? Entonces, no modificables: obesidad, dislipidemia, tabaquismo, fibrilación auricular, ¿vale? Sin embargo, pues aquí la obesidad lo podemos poner en ambos, ¿no? Porque hay veces que sí se puede modificar la obesidad y hay veces que pues de plano ya es muy difícil. Hablando de la aterosclerosis como enfermedad sistémica, que es de las principales causas de AVC isquémico, pues tenemos que va a tomar arterias de mediano tamaño. Las principales enfermedades que puede producir: cardiopatía isquémica, AVC, enfermedad arterial periférica. En México hay 124,000 muertes anuales y pues la clínica va a ser por sospecha y marcadores de inflamación. Algo bien importante, el tratamiento para aterosclerosis: estatinas y antiagregantes plaquetarios es lo que se ha comprobado que tienen una buena eficacia. Las estatinas, principalmente la atorvastatina, a dosis de alta intensidad de 80 miligramos cada 24 horas, y antiagregantes plaquetarios, ¿saben cuáles? La aspirina. Entonces tú, un paciente que ya tenga aterosclerosis, le tienes que dejar atorvastatina y aspirina. Bueno, esto ya esto es un vaso sanguíneo, es la acumulación que se empieza a hacer del colesterol y pues cómo empieza a obstruir el vaso sanguíneo. Van a ir llegando todas las células de la sangre, van a llegar glóbulos rojos y pues se va a empezar a formar un coágulo. Después el coágulo va a empezar a romper, como aquí vamos a ver en esta imagen. Pues bueno, es el endotelio. Tenemos la íntima media, las células del músculo liso y la adventicia, ¿no? Entonces, en un ateroma precoz vamos a tener entre la adventicia y entre el endotelio pues esta acumulación de colesterol, que
vez que ya haya habido fibrosis, puede hacer una placa estabilizada y aquí puede haber calcificaciones. Entonces, ya cuando hay calcificación, es una placa estabilizada y eso significa que pues ya está bien adherida, disminuye el flujo sanguíneo, pero no corre el riesgo de romperse, ¿no? Eso es muy importante. Esas son las que menos nos van a importar en cuanto a que mande émbolos, ¿no? Porque aquí pueden mandar émbolos de esta parte. Las que son peligrosas son las que por la fibrosis que hubo y las células sanguíneas que llegan aquí rompen esto y se hace inestable, entonces es una placa vulnerable, se hace una trombosis y estos trombos son los que pues revientan toda esta parte y pueden hacer que la placa migre, ¿no? hacia el cerebro y cree una RC isquemia, ¿vale? Entonces, en cuanto a la anatomía, ¿alguien me puede decir qué es esto? Ya llevaron anatomía, ¿no? A ver, ahí están los nombres. ¿Quién me puede ayudar? A ver, bueno, estas dos, ¿no? Estas dos arterias. ¿Esta arteria cuál es? Vertebral. Muy bien, esta también, ¿no? Entonces son las dos arterias vertebrales. ¿Y esta cuál es? Espinal. Es una arteria espinal anterior, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, ¿no? De las dos arterias vertebrales se unen y al unirse, ¿qué arteria forman? La basilar. La arteria basilar, ¿no? La arteria basilar, ¿qué es todo este tronco? Tronco de la basilar. Ya de la arteria basilar, pues salen varias ramas. Una de las, bueno, la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la pica, que es esta, que es la primera rama que da. Posteriormente va a dar estas ramas pequeñas que son las pontinas, ¿sale? Todas estas son las arterias pontinas que van a estar dando irrigación obviamente al puente. Después la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, ¿sale? Entonces dada la pica, la aica y la arteria cerebral posterior, ¿sale? Posteriormente, ¿estas cuáles van a ser? Exacto, ¿no? Y después, esta grande que va llegando aquí, ¿cuál es? No, esta grandota. Sí, o sea, llega la carótida aquí, ¿no? Y da la arteria cerebral media. Esta es la arteria carótida interna. Aquí llega, se bifurca en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, ¿no? Después la arteria cerebral media se comunica con la otra arteria cerebral media, ¿con cuál? Y después pues ya la arteria cerebral anterior, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda aquí? Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? En cuanto a lo normal, se dice que del 15 al 25% del gasto cardíaco está dirigido al cerebro. El flujo sanguíneo cerebral, estas probablemente son preguntas que siempre hacen, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es de 50 a 55 mililitros por minuto. De estos, el 25 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto llega a la sustancia blanca y de un 70 a 90 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto llega a la sustancia gris, ¿vale? Esto, pues como vemos aquí, tiene mucho más irrigación a nivel de la sustancia gris. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca? ¿Qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca? Porque iban a estar los cuerpos neuronales. Muy bien, precisamente están los cuerpos neuronales en la sustancia gris, que prácticamente es todo lo que vemos acá, que es la corteza. Todo eso que vemos más oscuro es la corteza, y van a estar los núcleos y pues ellos necesitan mucho más aporte sanguíneo. ¿La sustancia blanca qué es entonces? Exactamente, todos los axones, ¿no? El aporte de oxígeno normal es de 3 a 5 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. La glucosa, el aporte que se debe dar normal es 5.7 a 7.5 miligramos por 100 miligramos de tejido por minuto. Y la PAM regularmente es de 50 hasta 170. ¿Alguien sabe qué es la PAM? Tensión media arterial. ¿Cómo la sacan? Pues se suman dos diastólicas más una sistólica entre tres. Excelente. Entonces
lo que salga es eso. Muy bien. Ahorita vamos a ver eso otra vez. Algo bien importante, bien importante. La autorregulación cerebral normal del cerebro está determinada por algunos gases, principalmente el CO2 y el oxígeno. Entonces, pues lo regular es que si tú ya tienes un cerebro, un flujo sanguíneo, en el cual ya tienes pues un aporte que aumenta el oxígeno a tu nivel sanguíneo cerebral, automáticamente va a haber una vasoconstricción. Y viceversa, si hay un aumento del CO2, va a haber una vasodilatación. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuándo hay qué? Cuando aumenta el CO2, ¿eso qué quiere decir que aumenta el CO2? Pues que ya no está llegando tanto oxígeno, ¿no? Entonces, si tú tienes mucho CO2, ¿qué va a hacer el cerebro? Exacto, va a haber un mecanismo descompensatorio, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando haya mucho CO2 y necesite oxígeno, llegue más sangre. Y viceversa, cuando haya mucho O2, tú ya tienes bien oxigenado tu cerebro. Entonces dices ya, automáticamente hace eso para que ya no llegue tanta sangre. ¿Sale? ¿Quedó claro esto? Esto pues va a verse representado también en la presión arterial media. Entonces, algo que quiero que les quede claro, si tenemos un paciente con un EBC isquémico, ¿no? Y pues ahí automáticamente, ¿qué va a pasar con la presión de perfusión cerebral? Va a disminuir. Entonces, ¿qué va a hacer lo sistémico? ¿Qué va a hacer entonces? Como compensación, tenemos que la presión de perfusión cerebral disminuye, ¿no? A nivel del cerebro. Ahí está disminuida porque está tapado el vaso. Está disminuida. Entonces, ¿qué va a hacer para compensar las resistencias vasculares periféricas? O sea, todas las venas del sistema van a vasoconstriñirse, van a aumentar la presión arterial. Entonces, si tenemos un paciente que llega con EBC isquémico y lo encontramos con una presión arterial de 180/95, ¿qué creen que esté normal, esté mal, esté bien? 180/90, o sea, está hipertenso. Pues está bien, ¿no? Porque está haciendo el mecanismo de compensación. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Dejarlo así o darle tratamiento para la hipertensión? Dejarlo así. ¿Qué pasa si te llega un paciente hipertenso? Ahorita vamos a ver unos niveles, porque hay unos niveles que sí ameritan tratamiento. Pero ¿qué pasa si un paciente llega moderadamente hipertenso y ustedes le dan tratamiento con EBC isquémico y le dan tratamiento antihipertensivo? Vamos a bajar más el flujo sanguíneo. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el EBC? Va a aumentar, ¿sale? Porque ya estaba baja la presión de perfusión cerebral y si la bajas más, automáticamente puedes infartar una zona mucho más grande del cerebro y puedes ya no ser reversible, ¿sale? Entonces, algo bien importante que les tiene que quedar es el edema cerebral. En el EBC isquémico es de dos tipos, vasogénico y citotóxico. En grandes rasgos, vasogénico significa que va a haber un acúmulo por la disregulación de la vasoconstricción y vasodilatación, pues va a haber un edema vasogénico, porque va a llegar mucha sangre a esa zona y puede producirlo. Y citotóxico, porque ahorita vamos a ver que cuando hay disminución del flujo sanguíneo, disminuye el oxígeno, el aporte de oxígeno, y se empieza a crear un aumento en cuanto a la glucólisis anaerobia. ¿Se acuerdan qué es una glucólisis aerobia y una glucólisis anaerobia? Eso sí deben de haber visto en algún momento. O sea, el metabolismo normal de un tejido, que estamos, o sea, en cualquier tejido, el tejido cerebral, es que hay una glucólisis aerobia. O sea, eso quiere decir que está llegando oxígeno. Aerobia significa llega el oxígeno, ciclo de Krebs, y ya, eso es aerobia. Y anaerobia significa que cuando no está llegando oxígeno, entonces tienes que hacer una glucólisis anaerobia, o sea, sin oxígeno. Lo malo de la glucólisis anaerobia es que produce mucho CO2, ¿sale? Produce mucho CO2 y ácido láctico, y esto va a producir que haya un aumento en unas sustancias que se llaman radicales libres, y todo esto va a producir que haya liberación de sustancias
citotóxicas, y por eso hay un edema citotóxico también. Aquí lo vamos a ir viendo, ¿eh? Pues va a haber una ruptura de la barrera hematoencefálica, edema vasogénico, y ya después de todo esto que les estoy diciendo va a haber apoptosis. ¿Saben qué es apoptosis? Neuronal. Neuronal. Muy bien. Y glial. ¿Saben qué es la glia y la neurona? ¿Qué es glial? Sí. ¿Cuál es la función? Le van a dar soporte a la neurona. Exactamente, ¿no? Y la neurona pues la unidad funcional. Muy bien. Entonces, ya habíamos quedado el flujo normal, 50 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. ¿Cuándo vamos a tener oligoemia? Oligoemia es un promedio de 35 mililitros por 100 gramos por minuto. Y la oligoemia es esta zona que vemos aquí en el cerebro, ¿no? Alrededor. Tenemos aquí que todo esto ya es un infarto, ¿no? Lo azul fuerte ya es un infarto. Para que un paciente ya tenga infarto, que tenga muerte cerebral, es porque tu flujo sanguíneo ya disminuyó menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido, ¿sale? Eso ya es un infarto. Sin embargo, antes del infarto y cuando tienes oligoemia, hay un paso que se llama, hay una alteración de la transmisión sináptica y pérdida de la función neuronal. Sin embargo, que ocurre cuando estamos de 10 a 20 mililitros por 100 gramos de tejido. Sin embargo, todo esto aún se puede recuperar si damos un tratamiento adecuado. Si nosotros restablecemos el flujo sanguíneo en el área azul clarita y en el área gris, podemos recuperar la función y todas esas neuronas, porque aún no hay muerte celular. ¿Sale? Ahí va a estar encomendado nuestro tratamiento en el EBC isquémico, y de ahí es que, como siempre, tiempo es cerebro, tiempo es corazón, y si damos un tratamiento adecuado, primero un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, podemos recuperar la función del paciente. ¿Sale? Eso es bien importante. Y si no, pues va a llegar en muerte celular. Entonces, el área de tejido cerebral con hipoperfusión alrededor del núcleo con infarto se llama zona de penumbra, ¿sale? Es lo que les acabo de comentar, la oligoemia, esta es zona de penumbra, y la zona de penumbra es el objeto terapéutico de nosotros. Nosotros ya no vamos a tratar un infarto. Un infarto ya no se va a hacer. De hecho, si ya está infartado, corre el riesgo de que si le damos tratamiento, sangre. ¿Sale? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Para que les quede bien claro, ¿no? Normal, de repente 25, edema, aumento del lactato, como ya les dije, va disminuyendo el flujo sanguíneo, pérdida de la actividad eléctrica cerebral, disminuye, y falla de bomba de sodio, potasio, ATP, ASA y muerte neuronal. ¿Vale? Esto es una tableta muy representativa, ¿no? Que tenemos. ¿Cómo va haciendo una destrucción del parénquima? Pues bueno, en la primera hora hay hipoxia, pero si vemos que desde la primera hora ya hay secreción de sustancias citotóxicas, como ya les había comentado, ¿no? Posteriormente va a haber inflamación, que se va a mantener en una meseta hasta las 6 horas, y el edema va a haber un pico a las 24 y 48 horas. Eso les tiene que quedar claro. El día siguiente es un edema que puede ser importante, por eso siempre hay que tener mucho cuidado, y siempre el paciente, si ya le dimos tratamiento, tenemos que tenerlo en observación todavía 24 horas por el edema y porque no vaya a sangrar o reinfartarse, ¿no? Inflamación y edema, ahí van a estar, ¿no? 24 y 48 horas. Y la apoptosis, fíjense, desde las 6 horas, pero ya se puede quedar hasta por más de una semana. Entonces, isquemia, flujo sanguíneo cerebral, 10 mililitros, depresión de oxígeno y glucosa, disminución de ATP. ¿El ATP saben qué es? Adenosín-trifosfasa. Exactamente, es la principal fuente de energía, ¿no? Entonces, ¿por qué hay disminución del ATP? Porque los ATP se producen en la glucólisis aerobia. La glucólisis aerobia produce oxígeno y ATP. Entonces, si ya no hay producción de esta, ¿por qué ya no va a haber producción de esta? ¿Por qué? Porque no está llegando oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay glucólisis aerobia. Entonces hay disminución de ATP, que va a producir una vía anaerobia, ¿sale? De producción de ATP. Sin embargo, la vía anaerobia da mucho menos ATP que la vía aerobia. Va a haber liberación de lactato, radicales libres, daño astroglías, alteración ácido-base, despolarización anóxica y liberación de glutamato y aspartato. Todo esto es lo que va a producir un edema citotóxico, y va a haber posteriormente muerte celular. La liberación, los radicales libres son las sustancias que se producen en el organismo cuando se produce esto, y que son sumamente tóxicas para el sistema, al igual que el glutamato y el aspartato.
El glutamato es el neurotransmisor excitatorio de predominio y pues va a producir también muchísima toxicidad. Despolarización anóxica, va a haber aumento en el contenido de sodio, calcio y cloro, y esto va a producir también citolisis, ¿no? O sea, destrucción de la célula por dentro. Mayor entrada de calcio, proteólisis, lipólisis, la lipólisis pero oxidación de la aldehido libres. La aldehido libres, como ven, es un círculo vicioso, ¿no? Entre más haya daño en la célula, más radicales libres va a haber, y los radicales libres van a dañar nuevamente a la célula, ¿no? Y la proteólisis, va a haber síntesis de óxido nítrico, y fíjense, son dos vías en las cuales se producen más radicales libres y se produce un daño celular irreversible. Es un círculo vicioso que termina con la muerte de la célula. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, muy bien. Entonces, el cuadro clínico. El cuadro clínico es algo muy aparatoso, muy dramático, que regularmente pues ya vimos que es de inicio súbito y que debe durar más de una hora, ¿no? Puede ser una pérdida de equilibrio, coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, pérdida de la vista y dolor agudo de cabeza. Es más bien para un EBC hemorrágico, ¿sale? No se queden con dolor agudo de cabeza, no es lo común en un infarto cerebral. Si tienes un paciente con esta clínica pero tienes dolor de cabeza, las dos características que nos van a hacer pensar en que sea hemorrágico son dolor agudo de cabeza y, ¿a alguien se le ocurre qué otra? Que el paciente esté muy dormido y esté somnoliento, ¿sale? Regularmente el paciente con EBC isquémico, a menos de que no tenga una inflamación tan severa o no tenga transformación hemorrágica, son pacientes que llegan despiertos pero con el déficit, ¿sale? Y llegan 95% de las veces sin dolor de cabeza. Esos dos casos tienen que quedarse bien claros. ¿Pero de qué va a depender? Pues bueno, de las principales funciones de la corteza cerebral, ¿no? Si tenemos un infarto, por ejemplo, en la región frontal, ¿se acuerdan de esta línea que es? ¿Este surco cómo se llama? Muy bien. ¿Y esta? Muy bien. Entonces, partiendo de la de Rolando, todo el lobulillo que tenemos aquí, prerolándico, o sea, esta parte, ¿cómo se le llama? Bueno, ¿cuáles son los lóbulos del cerebro? Muy bien. Díganme así, a grandes rasgos, ¿cómo dividimos el frontal del temporal? ¿Qué lo divide? La fisura de Rolando. No, frontal y temporal. A ver, este es el temporal, esto es el frontal, esto es el parietal y este es el occipital, ¿no? Ok, entonces lo que divide el frontal del temporal es la cisura de Silvio, ¿vale? Lo que divide el frontal del parietal es la de Rolando. Muy bien, ¿sale? Ya con eso. Y aquí en el occipital, ¿qué es lo que divide del parietal y del temporal? Este surco, este que va aquí. Que no, es un surco que se llama parieto occipital, que va desde aquí hasta acá. Y esta línea parieto occipital es la que divide tanto el lóbulo occipital como el lóbulo parietal, y el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí cualquier lesión que sea prerolándica, la prerolándica es el área motora primaria. Entonces, todo lo que para nosotros es movimiento, que son todo lo que llega al paciente con debilidad y todo esto, significa automáticamente que tenemos una lesión en toda esta área, ¿no? En algún punto de esta área. Ahora bien, en la posrolándica, la era posrolándica, o sea, en el lóbulo, ¿qué sería? Parietal. En este lóbulo que vemos aquí, es el área sensitiva primaria. Área sensitiva primaria. Las áreas de Brodmann no se las tienen que aprender tanto, pero bueno, el área motora es el área 4 y la corteza, el área primaria o somatosensorial es el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces, si tenemos cualquier alteración aquí en el área sensitiva, pues ¿qué va a presentar el paciente? De sensibilidad, ¿no? ¿Qué va a producir? Por ejemplo, que llegan... Exactamente, parestisas, que es un hormigueo, ¿no?
Y lobularmente, pues hay una arteria que irriga por afuera estas dos y por dentro también, y pueden dar alteración tanto por eso el paciente llega débil y dice, doctor, no siento mi brazo y aparte no lo puedo mover. ¿Ya? Pues ya automáticamente dices, ok, ya empiezas a pensar, ya sé que está en corteza motora primaria y corteza sensitiva, ¿no? Ahora vamos a ver qué más tiene. Si el familiar dice, oiga doctor, pues sí me comprende lo que le digo, pero no puede hablar, pero puede escribir. Pero le digo, párese y se para. Cierre los ojos y los cierra, ¿no? O sea que te comprende, pero no puede hablar. A eso automáticamente es un tipo de ¿qué? Afasia. Así a grandes rasgos, no tienen que aprenderse todos los tipos de afasia más que dos. Así, la sensitiva y la motora, ¿no? Entonces, la sensitiva, bueno, el área del lenguaje de tipo motor está en el área frontal, ¿sale? En el lóbulo frontal inferior, ¿sale? Y pues está aquí, en este ángulo, este lóbulo, en estos que se llaman opercular, angular y opercular. Esta es la corteza, el área primaria del lenguaje, ¿sale? Entonces, motor. Si tenemos una lesión en el cual el paciente no te entiende, ¿no? Digo, perdón, te entiende, pero no puede hablar, no puede mover un brazo y no siente del mismo brazo, automáticamente tú dices que está en toda esta zona, ¿no? Pero, algo bien importante, ¿qué hemisferio controla el lenguaje? Entonces, para que tú tengas una alteración así, tiene que estar del lado izquierdo. Entonces, ¿qué lado va a estar afectado en el cuerpo? El derecho, ¿no? Entonces, el paciente va a tener que tener una afasia motora con una hemiparesia o hemiplegia derecha y una hipoestesia hemicorporal derecha. Si te llega con eso, ya tú dices, ya, está aquí, ¿no? Ya para qué le hago estudio de imagen, ya sé dónde está. Ahora bien, ¿dónde está el área de la comprensión? O sea, tu paciente llega, oye, ¿cómo te llamas? Y te contesta, ayer a las 3 de la tarde, ¿no? Si se fijan, el lenguaje está bien, o sea, perdón, el habla, lo motor, la articulación está bien. Entonces tú dices, no, pues no, el área motora no está alterada, ¿no? Pero no me entiende nada de lo que le estoy diciendo. Automáticamente ya tienes alteración en el área sensitiva del lenguaje, que es el área de Wernicke, ¿sale? ¿Qué es esto? Toda esta parte, lóbulo superior, perdón, sí, lóbulo superior, lóbulo temporal, división superior, ¿sale? Entonces ya tú dices, tiene afectación aquí, ¿sale? Y si llega con las dos, no te comprende, pero tampoco habla, ¿eso qué es? Pues ya se le llama afasia global, ¿no? Ya hay 9 variantes de tipos de afasia que eso no lo tienen que saber, con que determinen estos tipos es más que suficiente. Entonces todo esto. Otra área bien importante, adelante, o sea, ya tenemos aquí rolándica, ¿no? Esta que vemos que es prefrontal o prerolándica, corteza motora primaria. Adelante vamos a tener el área aquí, esta parte que vemos aquí, si se fijan, está prerolándica, ¿no? Toda esta parte. Este es el área 8 de Brodmann y se le llama el área de la mirada conjugada. Eso también es bien importante. El área de la mirada conjugada nos permite hacer precisamente esto, ¿no? Que seguimiento, que veamos hacia allá y que veamos hacia un lado con los dos ojos al mismo tiempo, ¿sale? Que se haga, porque todos los músculos, unos se inhiben y otros se estimulan para que hagamos esto. Entonces, si hay una lesión de tipo estructural a nivel de esta zona del área conjugada, automáticamente los ojos van a desviarse hacia el lado de la lesión, ¿sale? Si un paciente llega mirando hacia la izquierda, así, eso se llama mirada preferente a la izquierda y automáticamente tú piensas, la lesión está lóbulo frontal izquierdo, ¿sale? Esto es bien importante también. Entonces ya tenemos varias funciones, ¿no? Ya tenemos mucha clínica, como por eso la neurología es tan padre, porque ya tienes varios elementos para decir dónde está exactamente la lesión. Ok, después
Bueno, el área prefrontal. El área prefrontal se relaciona mucho a alteraciones en cuanto a el mutismo, a la bulia, reflejos arcaicos. Todo lo prefrontal es lo ejecutivo, ¿sale? O sea, todo lo prefrontal significa que un paciente pueda hacer las acciones adecuadamente, que tenga el juicio adecuado y pues no sé si han visto que los pacientes de repente están medio desinhibidos, ¿no? Pues todo eso es el área prefrontal, ¿sale? También nos puede ayudar. Esto también es bien importante. El lóbulo de Hershey es el área 21 y 22 de Brodmann. Es la corteza auditiva primaria y se encuentra justo delante del área de Wernicke. ¿Sale? Es 21 y 22, área de Brodmann, es esta que estamos viendo aquí. Y precisamente pues aquí llegan todo lo que escuchamos y lo transmiten aquí después al área de Wernicke para que haya una comprensión. ¿Sale? Entonces, si tú no escuchas vas a tener una alteración ahí. ¿Vale? Y ya, pero otra cosa bien importante es el occipital. El occipital, lo principal, ¿qué función tiene? Visual, ¿no? Entonces, si tú tienes una alteración visual, pensar que puede tener una afectación del occipital. Entonces, algo que tienen que diferenciar también, y apúntenlo bien, si tienes una lesión de tipo estructural, la mirada preferente va a ser del mismo lado, ¿sale? Pero un diagnóstico diferencial que deben de tener en cuenta es cuando tenemos una crisis epiléptica. En las crisis epilépticas, la mirada se desvía hacia el otro lado, hacia el lado opuesto del foco epiléptico, ¿sale? Para que tengan en cuenta eso, porque muchas veces, pues en el contexto de un paciente con emesis isquémico, pueden convulsionar, ¿sale? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Y también para toda su vida que van a estar en el área de neurología, pues cuando ven que un paciente convulsione y vean en los ojos. Si se van hacia la derecha, entonces eso significa que el foco epiléptico está en ¿dónde? En la izquierda, ¿no? Exactamente, eso también les tienen que quedar bien claro. Y si es un emesis isquémico y si está viendo hacia la derecha, ¿dónde va a tener la lesión? La derecha. Muy bien. Entonces, algunos patrones de cuadro de compromiso neurológico que tenemos aquí, pues, si tenemos un hemisferio izquierdo que es el dominante, vamos a ver una fase de las que ya vimos. Hemiparesia derecha, hipoestesia derecha, hemianopsia homónima, compromiso de la mirada conjugada hacia la derecha. ¿Sale? Hemisferio izquierdo, derecho dominante, pues todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, pues aquí no va a haber afasia. El tallo cerebral va a haber, aquí no se confundan, porque me dice, hemisferio izquierdo dominante, compromiso de la mirada conjugada hacia la derecha. O sea, eso quiere decir que no la puede, como está forzada a la izquierda, no la puede llevar a la derecha. ¿Sale? Para que no se vayan a confundir. Porque siempre lesión, el mismo lado, no la va a poder llevar a la derecha, obviamente. Por eso dice compromiso de la mirada conjugada hacia la derecha. ¿Vale? Tallo cerebral. Si tenemos un infarto en el tallo cerebral, es muy importante. Va a haber compromiso motor o sensitivo. Aquí, siempre que tengamos daño en el tallo cerebral, va a haber una afectación de nervios craneales. ¿Sale? Los nervios craneales, de hecho, nos van a dar el nivel de la lesión. Entonces, nada más para que sepan la regla de las 4 de los nervios craneales. El tallo cerebral se divide en mesencéfalo, puente y bulbo. Entonces, son la regla de las 4. Arriba del puente son 4 nervios del cráneo, ¿sale? Pero solo dos están en mesencéfalo, que es el 3 y el 4. El 1 y el 2 no están en el tallo, ¿no? Después, los otros 4, que es 5, 6, 7 y 8, están en puente, ¿sale? Y después ya 9, 10, 11 y 12 en bulbo. Incluso el 11 es el accesorio y llega hasta médula espinal, ¿vale? Entonces tenemos una alteración de la fuerza muscular del lado derecho, más que el paciente, por ejemplo, no puede elevar los hombros, ¿no? ¿Ese qué nervio craneal es? Accesorio. Es un ejemplo, pero es un accesorio, ¿no? Entonces vas a tener una alteración a nivel de bulbo cervical, o sea, bulbo medular, porque se llega hasta la médula cervical, ¿sale? Va a haber nistagmo, ataxia, disfagia, disartria, puede haber estrés cerebral, por lo mismo. Cerebelo, ataxia.
Taxia significa orden, sin. Entonces, ataxia sin orden. Apendicular significa extremidades, ¿sale? Entonces, no tengo orden en extremidad del mismo lado. Eso te va a decir, tienes un daño cerebroso del mismo lado. Ataxia de la marcha, marcha sin orden, ¿no? Son los pacientes que ven así, caminando todos, que caminan como borrachos, ¿sale? Como digo, no creo que ustedes hayan estado así alguna vez. Compromiso subcortical o del tallo cerebral, pues estas son unos síndromes lacunares, que son los 4 síndromes lacunares descritos, que es el déficit motor puro, déficit excesivo, disartria mano torpe y ataxia me parece, que son los síndromes clásicos de lacunares y que son por microinfartos a nivel de tallo cerebral, ¿vale? Bueno, esto también para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Muy bien, homúnculo de Penfield. Entonces, ya vimos que esta es una vista desde arriba, ¿no? Del cerebro. Ya habíamos visto que esta es la fisura rolándica, ¿no? Y todo lo que está anterior es la corteza motora primaria. Entonces, aquí está mal representado porque la corteza motora primaria está adelante, ¿no? Y la corteza sensitiva está atrás, ¿vale? Entonces, bueno, también no se ve porque creo que sí está bien. Sí está bien, ¿no? Lo azul está atrás y lo rojo está adelante. Entonces, si hacemos un corte, así como lo que estamos haciendo, ¿sale? Un corte coronal, entonces vamos a ver esto, ¿no? Lo rojo a nivel de la corteza motora primaria. Y si vemos, lo que controla la lengua y la cara está externo, ¿no? Aquí estamos hablando de la cisura de Silvio, ¿sale? Esto es cisura de Silvio, aquí estaría cisura de Rolando, ¿sale? Entonces aquí cisura de Silvio, ¿qué lóbulo sería? No, acuérdense, ¿en cuál estamos? Acuérdense. No, todo es frontal, ¿no? Estamos adelante, acuérdense. ¿Sale? Entonces, esto es la cara, después esta parte, la mano, y algo que les debe quedar bien claro. Externo es cara y mano, ¿sale? Todo cara y manos y brazos. Y ya lo que es interno, en la parte interna de la cisura de Rolando, esto ya es las piernas, ¿sale? Entonces tu paciente ya con esto también lo puedes determinar, tanto para motor como sensitivo, es prácticamente igual. Si te llega un paciente que el déficit lo tiene en las piernas principalmente, en la pierna derecha, pues tú automáticamente dices, bueno, no siente ni puede mover la pierna derecha, entonces va a estar muy medial, ¿no? O sea, esto no significa contralateral, ¿eh? Esto es del mismo lado, pero atrás, ¿sale? Esto le tiene que ver, esto es del mismo lado, pero atrás. Estamos viendo esta representación, ¿sale? Entonces tú ya dices, no, pues está muy medial porque lo medial controla las piernas, ¿sale? Y lo externo controla los brazos y la cara. Con eso ya tú sabes dónde está la lesión. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Esta es una cadena de supervivencia que se recomienda en Estados Unidos y que pues se ha llevado a cabo aquí. Pues a grandes rasgos es la detección, ¿no? La detección significa que pues si ocurre, esto es prehospitalario totalmente, ¿no? Si ocurre un paciente que tiene estas características de un émesis isquémico, tienes que marcar los signos y síntomas y la hora de inicio, eso es bien importante. Ahora bien, si no tenemos hora de inicio, si no sabemos exactamente a qué hora empezó, porque el paciente, un típico viejito que amaneció a las 7 de la mañana y ya tenía el déficit, ahí a qué hora será la hora de inicio. No se sabe.